Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De momento no hay nadie conectado. Espero que se vaya conectando alguien conforme pues pasa el tiempo aquí en su segunda sesión virtual de su semana número 2. Y espero que igual, como les he comentado, estén avanzando adecuadamente en cada una de sus entregas. He estado revisando las entregas de esta semana y a lo mejor hay detallitos pequeños, pero igual hay que irlos puliendo para que ustedes vayan entregando, como les he comentado también, sus actividades pues cada vez mejor, ¿no? Que no pues batallen de alguna manera con sus entregas y que pues cuando ya ingresen al módulo uno pues lo hagan de una manera pues más perfecta, o sea, con menos dudas, con las entregas de sus actividades, pues al corriente, a la par, como se debería de realizar. Entonces, espero que, pues que vayamos avanzando en estas actividades que van a ir teniendo para que ustedes, pues, se sientan, pues, más en confianza con el manejo de la plataforma. En la sesión pasada, una de sus compañeras me comentaba, ¿no? Que ella sentía que a lo mejor al momento de realizar sus actividades, que a lo mejor la edad que ustedes presentan, o la mayoría que yo creo que ustedes presentan, se le facilita lo que sería el manejo de la plataforma, el uso adecuado a la mejor de los recursos que se les presentan, el cómo navegar en sí en lo que sería pues la plataforma. Yo considero que pues es muy sencilla, que es de fácil acceso, que no está tan complicada de tener que pasar a la mejor de pestaña tras pestaña y tras otra página que te abre, los recursos pues muy escondidos, las actividades, los formatos también que estén demasiado escondidos, no pasa en esta plataforma. Creo que es algo sumamente pues viable al momento de poder realizarlo. Entonces espero que también a ustedes se les lo sientan a lo mejor de esta manera, ¿no? Como viable, ágil y poder eh, que sea contemplado, ¿no? En lo que respecta a sus actividades. Y bueno, em, el punto también, por ejemplo, que vamos viendo sesión tras sesión, vamos viendo alguna parte de lo que se presenta en su semana, de los recursos que vamos observando que nos van a ayudar a dar respuesta a sus actividades. Entonces, sí es súper importante también que no lo dejemos de lado, que sí lo manejemos, que lo vayamos adecuando y pues utilizando, ¿no? También porque hay veces, como les digo, que a lo mejor tenemos lo que sería nuestra plataforma y no sabemos cómo utilizarla, entonces nos sentimos a lo mejor a veces un poquito perdidos y no sabemos para dónde avanzar a lo mejor oportunamente, pero pues si vamos observando tal vez cada uno de estos puntos, pues podemos llegar a la mejor a, ¿cómo les diré? A poder solucionar ya estas actividades, ¿no? Si vamos observando esos recursos, los vamos viendo, entonces al momento que tenemos los formatos, igual su compañera en la sesión anterior, ¿no? Lo comentó. Al momento de revisar lo que serán esos recursos, es muy fácil el responderlo, ¿no? En su percepción, a cómo ella lo vivió en esta semana, pues, o en la semana también anterior, pues dice, yo lo consideré sencillo. Entonces, tal vez a algunos se les va a dificultar algunas cositas más, a algunos se les va a facilitar también, pero ahí dependiendo de nosotros también ir agarrando un poquito el ritmo, acorde a cómo vayamos funcionando en nuestro día a día, ¿no? A lo mejor el lunes tengo más tiempo, a lo mejor tal vez viernes y domingo tengo un poquito más de tiempo de poder trabajar en lo que sería la plataforma. Entonces, ya depende de cada uno de cómo podamos ir avanzando, el tiempo que le dediquen y ese empeño que también le podamos tener, ¿no? Por ejemplo, si tal vez puedo el fin de semana, pero solo le quiero dedicar 1 o 2 horas, pues a lo mejor va a ser un poquito más complejo el poder entender cómo se maneja su plataforma y el poder darle pues un seguimiento a lo mejor un poquito más
pues oportuno, por así llamarlo, más consecutivo y poder a lo mejor comprender ampliamente, te iba a decir así sencillo, pero no, ampliamente, comprender ampliamente cómo se va a ir manejando nuestra semana, ¿no? Entonces, dense la oportunidad de revisar a detalle su plataforma, navegar por todos lados para que ustedes se familiaricen al 100% con lo que sería su plataforma. Traten de hacerlo. Y también, por ejemplo, lo que sería estos recursos, también tratar de ver de qué se trata cada uno. También de perdón, entrar al foro aprendiendo, que en cada semana tenemos uno que es importante que les den ese uso adecuado, que traten de ser constantes también en ese uso, porque muchas veces pues se queda de lado, ¿no? Es como que, ok, sí, sé el manejo, sé que existe, pero no le voy a dar pues ese uso a la plataforma, ¿no? Entonces también esos recursos pues son parte el foro es parte y por ejemplo estas sesiones pues también es una herramienta muy importante que ustedes tienen a la mano para poder aclarar esas dudas, ampliar esos conocimientos acerca de la plataforma, algo que no manejen, aquí lo podemos aclarar en vivo para que ustedes no se queden con ninguna duda, ¿no? Entonces, si fuera posible, lo podemos hacer de esta manera y poder tener pues un mejor concepto o un amplio concepto de lo que sería su plataforma. Por ejemplo, el foro les he mencionado, ¿no? Anteriormente, muchas veces como que le damos esa visibilidad a a su foro, perdón, a su foro aprendiendo de la semana uno. ¿Por qué? Porque se me piden esas capturas de pantalla, porque tengo que cumplir con ello. Y por eso entonces escribo en ese foro. Acaba la semana uno, en la semana 2 pues no veo que se refiera, entonces no me lo están solicitando, ya ni ingreso. Entonces no se trata de eso, sino que le demos ese uso a ese espacio. Se les pide esa captura de pantalla para que ustedes lo ubiquen, lo busquen y sepan, ah, pues se encuentra aquí. Ok. Ahí vienen también indicaciones, viene, por ejemplo, esta parte de que si ustedes, por ejemplo, no comprenden alguna de las cuestiones de lo que sería esta información o a lo mejor una duda que viene ahí, ¿no? Como que participa en el foro aprendiendo. Entonces ahí viene expresando una duda, si es que la tuvieran, una duda, o compartir alguna información con sus compañeros que ellos estén preguntando algún dato que ellos a lo mejor sí presenten alguna duda y ustedes no, o también a lo mejor en ese punto pues podemos también mencionar, por ejemplo, lo que sería em, alguna pregunta que viene ya dentro de parte de las indicaciones, instrucciones que viene al principio en el foro. Entonces viene como que estas indicaciones de ser respetuosos, de manejarse educadamente, de ser cordiales. Ahí yo les pido algo extra, ¿no? También manejar lo que sería las reglas ortográficas pues más acorde o adecuadamente y también pues ampliar un poquito más allá y, ¿por qué no? El poder manejar lo que sería este unas preguntas o unos conceptos o unos puntos de vista acerca de algo que también se maneja en cada uno de esos foros aprendiendo. Entonces, si no tengo ninguna duda, veo que mis compañeros no participan, entonces digo, ah, pues si no tengo dudas y nadie participa para yo poder responder, pues entonces no pongo nada. No, ya les he comentado, ¿no? Entonces, ¿qué hago en esa situación? Pues doy respuesta a esas interrogantes, a esos puntos que vienen especificados en las indicaciones de ese foro. Entonces, sería lo ideal, sería lo óptimo que lo pudieran hacer de esa manera y pues ustedes también poder tener su participación. Otra de las cuestiones también importantes sería, por ejemplo, el, el, este, el poder ingresar aquí a las sesiones, ¿no? Si no puedo ingresar a las sesiones, entonces voy a revisar esos videos aunque sea posteriormente. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy encontrando algunos puntos que considero relevantes, como la nomenclatura simplemente viene mal en muchos de los casos. La entrega del documento tal vez también está en el formato equivocado. Hay algunos documentos que han estado enviando que no están
pues con todas las respuestas como deberían de estar, que tienen parcialmente algunas respuestas que a lo mejor de las 8 preguntas que vengan me contestan dos, entonces ni siquiera la mitad está contestada y por ende no van a tener una calificación aprobatoria, ¿no? Entonces, al momento de que no cumplen con la actividad como se está requiriendo, pues también se les va a comentar esa parte, ¿no? De que no cumple con los requerimientos mínimos para poder ser evaluada esa actividad. Entonces, se va a regresar en la última columna, como lo hemos visto en las rúbricas, en esa columna que dice no evaluable porque no estamos cumpliendo con lo mínimo requerido. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte para que cumplamos y entonces tengamos esa participación o esa más bien esa actividad completa y con una calificación aprobatoria. Entonces hay que cuidar mucho, mucho algunas de las cuestiones ahí que vienen para que, pues para que logremos, como les digo, tener esa calificación, ese puntito bueno para que nosotros vayamos mejorando, ¿no? Entonces sí sería algo súper importante que tratemos de manejarlo. Entonces, para continuar avanzando oportunamente. ¿Alguna otra cuestión? Déjenme recuerdo. Ah, ya. Esas actividades, por ejemplo, que no alcanzan una actividad, pues, una calificación aprobatoria, pues van a tener que, o deberían más bien, porque estamos a viernes, entonces echen mucho ojo con esto, porque nosotros, por ejemplo, ya pasamos la semana uno, esas actividades también de esa semana uno, que tal vez no entregamos o entregamos mal elaboradas, nos equivocamos de archivo o algo que no alcanzó a la mejor esa calificación aprobatoria, vamos a poder solicitar una extensión de tiempo para poder entregar las actividades de la semana anterior. Ahorita pues ya se está acabando la semana número 2, entonces ya no va a ser posible para el día lunes solicitar extensión de tiempo de la semana 1, ¿ok? Entonces podemos solicitar extensión de tiempo de la semana número 2 en la semana número 3, ¿no? Entonces vamos a empezar con que ya tenemos entonces la semana número 3. Entonces, lo ideal sí sería que ahí solicitemos la extensión de tiempo de la semana número 2. ¿Ok? Entonces ya lunes, martes y miércoles vamos a poder solicitar esa extensión de tiempo para las actividades que no logramos entregar y también para las actividades que a lo mejor sí entregamos, pero no tienen una calificación aprobatoria, porque a lo mejor, como les dije, dejamos muchas preguntas en blanco o también a lo mejor, ¿qué más sería? Pues sí, nos equivocamos de archivo tal vez, ¿no? Entonces podamos solicitar esa extensión de tiempo lunes, martes y miércoles, no se les vaya a olvidar. Entonces, vamos a solicitar esa extensión de tiempo para que pues se facilite mucho más esa entrega de actividades, ¿no? Y logremos a lo mejor ir sumando esos puntos, puntos, puntos para al final tener una calificación aprobatoria. Que eso sería, como les digo, lo óptimo, lo ideal. Tal vez no alcanzamos un 100% en mi actividad, pero a lo mejor alcanzo un 90, alcanzo un 80, entonces todo eso va a ir sumando para al final, pues tener una calificación aprobatoria. Hay algunas personas o algunos estudiantes que a veces sí comentan, ¿no? Como que, ah, pues es que llega a pasar, ¿no? Así de yo que sepa, pues no es necesario si pruebas o no pruebas, de todas formas pasas. Y no es así, ¿ok? Entonces no se confíen, no es así de que pasas o no pasas, no. Tenemos que esforzarnos para lograr esa calificación aprobatoria. Entonces, si no entregamos actividades, si las entregamos mal y no las corregimos, si dejamos pasar a lo mejor, pues, por ejemplo, les decía, ¿no? Si a lo mejor entregó la semana uno, la semana 2, la 3 ya no entregó nada, la 4 tampoco, pues no voy a alcanzar esa calificación aprobatoria, ¿no? Porque me pierdo esa evaluación de la semana número 3, las actividades integradoras, actividades formativas, paso a la semana 4, igual voy a perder esas actividades integradoras que sería el foro de integración y el proyecto integrador. Dejo de lado también las encuestas, también dejo de lado las actividades formativas. Entonces todo eso pues ya me hizo reprobar porque no voy a alcanzar ese 6 mínimo, ¿no? Para pasar. Entonces, lo que sí requerimos, pues es que ustedes sí se traten de esforzar un poquito más y tener a lo mejor esas calificaciones necesarias, ¿no? Para, como les digo, lograr una calificación aprobatoria
y que sea óptima y satisfactoria también para ustedes. Entonces, vamos a ver ahorita esta actividad número 4, ya está aquí abierta. Entonces, la sesión anterior, como les recuerdo, vimos la actividad integradora 3 y en la semana 1 vimos la actividad integradora 1 y 2. Ahorita vamos a ver esta actividad integradora 4 para que ustedes vayan comprendiendo a lo mejor los que lleguen a tener dudas sobre esta actividad, cómo va a ser elaborada, de dónde se descarga el archivo, cómo se nombra el archivo y esa rúbrica que vamos a tener para ir comparando y como les he comentado también, ustedes vayan viendo cómo se les va a evaluar, qué se les va a evaluar, a qué le pongo a lo mejor un poquito de énfasis y a lo mejor hasta ya sé por qué siempre saco 8, ya sé por qué saco, no sé, 9 tal vez, ¿no? Entonces, ¿en qué estoy fallando y en qué puedo mejorar para lograr tener una calificación más alta? Esta actividad sería la actividad integradora número 4 que se llama cómo comunicarse con los agentes educativos. Le bajo un poquito. Dice, el proceso de comunicación tiene como finalidad la transmisión de un mensaje. Para que este proceso sea efectivo, el mensaje debe ser dirigido al interlocutor, indicando con claridad y precisión lo que queremos comunicar. En una institución educativa presencial, si tienes dudas sobre cómo harás una tarea, le preguntas al profesor cómo elaborarla. Si tienes dudas acerca de un trámite, tu pregunta debe ser dirigida al personal de administración para que te oriente. De este modo, consultando a las personas indicadas, obtienes una respuesta pertinente y evitas perder el tiempo. Lo mismo pasa en un sistema de aprendizaje en línea como Prep en línea CEP, donde cada figura y cada área tiene diferentes funciones, por lo que es importante que las conozcas para acercarte a la persona indicada. Entonces, por ejemplo, les he comentado, ¿no? En las otras sesiones que hay veces que se requiere tal vez alguna constancia, por ejemplo, y pues me preguntan a mí, ¿no? Entonces sería algo más administrativo y no tan académico. Hay veces que también tienen algún bloqueo, tienen algo, ¿cómo les diré? Mm, pues sí, algún bloqueo o algún error en su plataforma que no les permite a lo mejor descargar el archivo para dar respuesta a sus actividades o que podría ser también que tal vez no les deje cargar la actividad o qué otra cosa voy a hacer. Tal vez a la semana no encuentran ningún archivo dentro o ningún contenido. Entonces todo esto también no sería conmigo, sería a lo mejor ya algo más técnico que se puede ver en el foro de ayuda técnica o directamente con el técnico que nos puede apoyar para levantar un reporte tal vez. Entonces hay diferentes, como les digo, cuestiones en las que nos pueden apoyar para que hagamos esa mejora, ese avance y tengamos, como les digo, una calificación pues sí aprobatoria y se maneje de una manera óptima. Y ustedes pues vayan, como les digo, también familiarizándose con esta plataforma, saber qué es lo necesario, saber con quién me dirijo y en qué momento, o tal vez en algún momento a veces, como les digo, piden una constancia porque a lo mejor en el trabajo me la solicitan, porque a lo mejor me pueden dar hasta una beca, ¿qué más podría ser? A lo mejor para estudiar alguna otra cosa, o sea, algo pudiera ser como un poquito equivalente para que ustedes puedan mejorar lo que sería ese trayecto de información, ¿no? Que ustedes requieran y no sea más lento, sino sea un poquito más fluido cuando ustedes ya conocen al personal que labora en Prep en línea CEP. Entonces sería lo ideal, ¿no? El propósito de esta actividad es reconocerse a las figuras que conforman la comunidad de aprendizaje, así como las áreas administrativas de Prep en línea CEP con la finalidad de identificar a dónde puedes dirigir tus dudas para que puedan ayudarte. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Dice, para realizar esta actividad debes ser capaz de, y vienen 3 puntos, que es reconocer las funciones de las figuras de apoyo y de las áreas administrativas de Prepa en línea CEP, identificar los tiempos para recibir una respuesta, usar un procesador de texto. Entonces, todo esto es importante y relevante para que ustedes puedan realizar adecuadamente su actividad. Vamos a bajar un poquito más. Dice que entregaré.
un documento elaborado en un procesador de textos en el que señale la función de cada figura de apoyo, así como recomendaciones para los casos planteados. Entonces aquí, pues como lo pueden observar, sí o sí es importante que se señalen esas figuras de apoyo que vamos a tener en esa actividad para que ustedes, como les digo, vayan reconociendo, vayan viendo el personal que se encuentra dentro de Prepa en Línea CEP y ustedes puedan dar esa respuesta pertinente y oportuna para sus actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también viene lo que sería cómo lo van a realizar y esto, como les digo, ya muchos de ustedes lo manejan porque ya han entregado sus actividades adecuadamente. Algunos a lo mejor ya con errores más pequeños o mínimos, como a lo mejor la nomenclatura, tal vez error mínimo de lo estoy haciendo bien, pero hay algo pequeñito que estamos haciendo mal y por ende, pues a lo mejor baja un poquito nuestra calificación. Pero pues de cierta manera tratan de cumplir lo mayormente posible para que sea algo pues más óptimo, ¿no? E ideal en la entrega. Ok, entonces, ¿cómo lo van a realizar? Dice, lee con atención todas las instrucciones y ahí hay que echar ojito que las instrucciones van, pareciera desde este punto, pero es todo el texto que lo leamos, ¿no? Porque a veces nos saltamos alguna parte de esta página y decimos, ah, pues me voy directamente a qué voy a realizar, cómo lo voy a realizar, y nos perdemos toda la información que está arriba. Y por eso a veces como que doy esas respuestas extremadamente cortas al responder la actividad, porque no me leí todo lo demás. Entonces siento que a lo mejor al momento de contestar algo, pues con 3 palabras basta. Y les he comentado que no, ¿no? Que tratemos de tener respuestas enriquecedoras. Si me piden algo reflexivo, tratar de hacer esa reflexión consciente. Si me piden una conclusión también, con las palabras indicadas o adecuadas, que a lo mejor esté dentro de nuestra consideración el poder ponerlas en práctica, pero pues sí mejorar a lo mejor esas entregas, esos puntos para poder tener una calificación pues adecuada al 100%, ¿no? Entonces, a lo mejor no perfecta, pero sí con mayor valor, ¿no? Como les digo, no conformarnos a lo mejor con un 5 o menos de un 5, sino cada vez aspirar a tener unas entregas con, con una mayor calidad. Ok, entonces dice el punto número 2, haz clic en el enlace cómo comunicarse con los agentes educativos para descargar el documento. Y aquí viene, entonces yo si paso el cursor ya sabemos que se pinta de color verdecito. Si yo le doy clic me descarga el documento en automático, que sería el documento, el formato, la plantilla, como ustedes le quieran llamar, para dar respuesta a la actividad. Entonces, sí o sí, pues tratar de hacerlo de esta manera para que fluya adecuadamente. Luego dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Y dice apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M00S2A y 4. Si ustedes se están dando cuenta, porque hay algunos, como les digo, que tienen algún error constante en esta nomenclatura, eh, si se dan cuenta, esos numeritos del final van cambiando. Si no, regresen, observen todos los otros nombres de sus actividades, que serían estos, para que vean cómo va cambiando. Yo ahorita les voy a explicar nuevamente para que quien lo tenga de una manera pues errónea lo pueda corregir y podamos como enmendar para después entregar mejores actividades, ¿ok? Entonces, viene el ejemplo, viene Hernández González. Si checamos, Hernández González están juntitos, no hay ningún espacio, no hay ningún guión bajo. Ay, perdón, está medio heladito y está aquí congelándome un poquito. Perdón, bueno, ambos apellidos juntos, no hay ningún espacio, no hay ningún guión bajo, no hay un punto, no hay nada. Están juntos los apellidos. Si se dan cuenta, no tienen acentos. Si se dan cuenta, no hay comas, no hay puntos, no hay nada. Si se dan cuenta, no están abreviados también. Y otra cosita súper destacada es que están juntos esos apellidos. Se diferencian solamente de las letras mayúsculas al inicio. Al inicio de Hernández tenemos la H mayúscula y luego González con la G mayúscula. Eso es lo que nos va a diferenciar un apellido del otro, pero van juntitos. Luego si va un guión bajo y viene el nombre, que sería Nayeli en este caso.
y empieza de nueva cuenta con una letra mayúscula y continúa con minúsculas. Entonces, si se observan bien, esto es algo que los va a diferenciar y que es algo, pues pequeñito, detallitos, como les digo, pero que hace toda la diferencia, ¿no? Que a lo mejor ya lo observamos y decimos, ah, no, pues ya me di cuenta en que me estoy equivocando, ya puedo corregirlo. Entonces, eso sería lo ideal. Si tenemos más de un nombre, acá abajito dice, no, nota el nombre de tu archivo, evita realizar caracteres especiales en la nomenclatura y vienen todos esos puntos y dice, en caso de que tengas más de un nombre, escribe únicamente el primero. Yo les he mencionado, una veces tenemos dos, tres nombres y pues solamente me gusta el tercer nombre, el segundo nombre, el primero no. No. Aquí vamos a tratar de seguir esas indicaciones que se nos están dando específicamente aquí escritas. Y si me dicen colocar el primer nombre, es el primer nombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así se va a identificar su actividad. Entonces traten de seguir esas instrucciones, indicaciones adecuadamente al pie de la letra, lo más apegado a ellas posible para que no tengamos esas fallas, ¿no? Entonces, también otra cosita importante ya es lo que sigue, que sería esta serie de números y letras que siempre va a tener un razón, un motivo y que les va a ayudar también a diferenciar lo que serían sus actividades una de otra. Entonces, viene aquí M00, S2, AI4, que sería módulo 0, M00, S2, que sería la semana 2, y la AI4, que sería la actividad integradora 4, ¿ok? Entonces es óptimo, es ideal. Vamos a tratar de seguirlo para que veamos cómo va avanzando conforme los módulos que vamos avanzando, pues vamos teniendo ese escaloncito, ¿no? Que podemos ir viendo cómo va a ir cambiando el módulo. La semana que estábamos en la S1, ahorita estamos en la S2 porque ya avanzamos esa semana número 2. Y la AI4 porque ya a lo mejor entregamos la actividad integradora 3 y ahorita estamos en la actividad integradora 4, entonces ya ahí se nombra, vamos viendo nuestro avance, nuestro progreso y vamos también nombrándolos adecuadamente para que sepamos que aquí va a ir la actividad 4, no la que se llama Jessica 1, Jessica 2, no, ni la que se llama la mejor agentes, o cómo le ponen luego, a ver. Sí, como agentes educativos, uno y ya. Entonces, tal vez otra actividad la voy a nombrar similar. Entonces, al momento de agarrar ese archivo, agarro el que no es y envío a actividad. Y por eso les digo, pues suelen haber esos errores, ¿no? A veces pequeñitos, pero pues que sí nos van descontando puntuación. Luego dice, en el punto número 4, dice, carga tu archivo a la plataforma. Recuerda que debe estar guardado en formato .docs para que tu asesor virtual pueda revisarlo. Y ya viene aquí también, si tienes dudas acerca de cómo hacerlo, revisa el video siguiente y viene un enlace para que ustedes puedan ingresar, puedan ver a lo mejor cómo es lo adecuado, cómo lo tengo que enviar, en que a lo mejor me estoy equivocando tal vez y podamos corregir, enmendar ese detalle que podemos tener y poder pues mejorar en la entrega de esa actividad. Luego ya viene la rúbrica, vamos a revisarla para que ustedes pues también lo puedan tener contemplado y como les digo, comparen un poquito esas actividades que se han ido entregando y vayamos viendo pues cómo vamos avanzando, ¿no? Que a lo mejor qué es lo que me revisan mal, tal vez, desde nuestro punto de vista, a qué le voy a poner más detalle, porque a lo mejor en eso no me había fijado y ya sé que a lo mejor lo puedo corregir y puedo estar con ese 100% en mi actividad. Entonces hay muchas cositas que podemos mejorar, ¿no? Déjenlo hago un poquito más grande. Se ve un poquito extraño. Ya. Ok. Aquí viene ya esta rúbrica de nuestra actividad número 4. Viene la tablita como en todas nuestras actividades que ya hemos estado entregando y viene, por ejemplo, en la primera columna lo que se va a hacer el criterio de desempeño, que sería lo cognitivo. Todos a lo mejor hemos escuchado un poquito, pues, cómo durante estas explicaciones que les he dado, cómo nos evaluamos y estos puntos. Y si se dan cuenta, van ligados unos con otros. Yo les he comentado, a veces no estamos solamente en una columna, porque a lo mejor podemos tener todo bien, pero errores ortográficos. Entonces ya ahí me salgo de esa columna de todo perfecto. Que a lo mejor
todo a lo mejor también avanza bien, pero deja unas preguntas sin contestar. A lo mejor una o dos preguntas que son las del final, entonces también ahí en ese puntaje, pues no vamos a tener ese perfecto. Em, ¿Qué más pudiera hacer? Por ejemplo, les he dicho, ¿no? Tiene que estar guardado en punto docs, a veces es en PDF, a veces me envían una imagen. Si me envían una imagen tal cual, pues vamos a estar en esa última columna de no evaluable, indudablemente. Si a lo mejor me lo mandan en PDF ahorita en este módulo, pues se va a revisar, pero no vamos a tener ese 100%, aunque todo esté muy bien, aunque todo esté perfecto, pues no se va a revisar con ese 100% porque no se está solicitando en ese formato. Entonces también es algo súper importante que les he mencionado muchas veces, que traten de tener esa comunicación con su asesor virtual. ¿Para qué? Pues para mejorar también lo que sería pues algunos errores, algunas dudas que ustedes puedan llegar a tener, pues mejorarlos sí o sí y poder tener, como les digo, pues ese 100% en su actividad de ser posible, ¿no? Pero podemos aclarar esas dudas que tenemos y entonces volver a retomar la actividad y poder mejorar día con día o actividad tras actividad, semana con semana, ir mejorando. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta esos puntos que mi asesor me está diciendo, que a lo mejor la investigación que también podemos hacer, y eso ténganlo también siempre en claro, que es bueno a lo mejor que ustedes revisen su actividad, revisen esas semana a semana los temas que van a ustedes estar viendo. Ahorita pues se trata de su plataforma, ¿no? Pero más adelante a lo mejor ya van a tener otros temas más específicos en los que ustedes pueden decir, ah, pues voy a ver los recursos y también quiero investigar un poquito más por mi cuenta en otros libros, en otras tal vez páginas, siempre y cuando pues sean eh, pues con información verídica, no nada más que me metí, investigué y no tienen valor, sino estar un poquito preparados y entonces a la hora de que tenemos nuestra sesión, pues si tengo dudas, a lo mejor puedo preguntarle a nuestro asesor y él nos puede apoyar a resolver esas dudas que podemos tener y por ende pues ir enriqueciendo más ese conocimiento ya previamente adquirido y pues ya complementarlo con esos recursos y al momento de hacer nuestras actividades, pues tal vez ya se nos va a facilitar todavía muchísimo más porque ya tenemos noción del tema que vamos a ver. Entonces, traten siempre de estar informados, de investigar, de ver sus recursos, y si tienen pues un poquito más de tiempo, ¿por qué no seguir investigando? Ok, nos vamos a esta columna de experto que dice, reconoce claramente las funciones del agente educativo con el que debe establecer comunicación según los casos que se le presentan, así como los espacios para hacerlo. Luego dice, redacta todos sus mensajes, perdón, de manera clara, respetando las normas de comunicación virtual y responde a las preguntas que se le presentan de forma concisa y objetiva e identifica claramente los elementos para generar preguntas, así como la información personal que se le debe incluir en los mensajes. Entonces, todo sería, como les digo, con esa información desglosada, detallada, que no nada más sea como que, ah, pues yo creo que es, yo considero que es, y no aterricemos a lo mejor toda esa información que sí la podemos a lo mejor conocer, pero no le estamos plasmando. Entonces vamos a tratar de hacerlo para que pues todo fluya mucho, mucho mejor. Luego nos vamos al aceptable que dice, reconoce de manera superficial a las funciones del agente educativo con el que debe establecer comunicación, según los casos que se le presentan, así como los espacios para hacerlo. Redacta de manera clara algunos de sus mensajes respetando las normas de comunicación virtual y responde a algunas de las preguntas que se le presentan de forma concisa y objetiva e identifica superficialmente los elementos para generar preguntas, así como la información personal que debe incluir los mensajes. Entonces aquí pues sí tenemos la idea, a lo mejor alguna que otra pregunta le estamos titubeando, no tenemos la respuesta correcta, pero tenemos una idea, entonces a lo mejor nos falta complementar un poquito más esa información, leer bien los recursos, analizarlos adecuadamente, tal vez sí lo vimos por ahí la información, pero no la tengo muy presente, pues vuelvo a consultar esos recursos para poner la información clara, concisa y precisa de lo que se me está solicitando, ¿no?
pero pues estamos a lo mejor en esa columna de aceptable. Nos vamos al que requiere apoyo y dice, presenta dificultad para reconocer las funciones del agente educativo con el que debe establecer comunicación según los casos que se le presentan y para identificar los espacios para hacerlo. Redacta todos sus mensajes sin considerar las normas de comunicación virtual. Responde a las preguntas que se le presentan de forma poco coherente al no identificar los elementos para generar preguntas ni la información personal que debe incluir los mensajes. Entonces, todo esto también es importante. Como les digo, que tratemos de ser un poquito más detallados en esa información que se me está solicitando y cómo la voy a plasmar para que tratemos de poner toda esa información que es necesaria de una manera pues muy óptima y adecuada para ustedes, ¿no? Para que ustedes la expresen y entonces al momento de que nosotros leamos esas respuestas, pues sean lo más completas posible. En actitudinal, como ustedes se pueden dar cuenta, se va a manejar igual en esta actividad y pues en todas las actividades se califica de esta manera. Entonces viene desde atiende al 100% de las indicaciones para elaborar la actividad o no. Y esto incluye, como les digo, esa nomenclatura, ese cuidado con la ortografía, ese formato en el que lo estoy mandando, que tal vez, como les digo, lo estoy modificando completamente o lo estoy mandando en una imagen en PDF. Entonces todo esto pues también va a cambiar de acorde a lo que estoy enviando. Si no contesto todo, si a lo mejor algo me estoy saltando de información, todo eso pues se va a revisar y pues va a repercutir en estos porcentajes que se están enviando. ¿Ok? Entonces, desde el 100%, 90%, 80%, 70% y el 60%. Me saldé hace ratito esa última columna, pero ya lo mencioné hace ratito, la voy a leer para que quede claro. Dice, entrega una actividad diferente a la solicitada o no cumple con los criterios mínimos para ser evaluada. Entonces, como les dije anteriormente, si entregamos un archivo diferente al que se me solicita, pues voy a estar en esta columna. Si entrego una actividad sin respuestas, pues vamos a esta columna. Un archivo dañado tal vez que no se puede abrir, pues nos vamos a esta columna porque no se va a poder evaluar, no se va a poder calificar. Entonces nos quedamos en esta columna y eso no quiere decir que, pues reprobé, pues ni modo, le pusieron cero, ni modo. No, puedo solicitar una extensión de tiempo siempre y cuando mi calificación no sea probatoria, que a lo mejor no me dio tiempo también de entregar esas actividades. Nada más tengo que decir el por qué no me dio tiempo y podemos mejorar también esa entrega, ¿no? Nos vamos al comunicativo que dice, expone de manera clara sus ideas, la forma en la que presenta la información facilita la lectura y comprensión. La información que presenta, así como los procedimientos, son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados. Cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Entonces aquí también les he comentado, traten de apoyarse a lo mejor con Word, con el corrector de Word y poner esa función para que a lo mejor al momento de que yo estoy escribiendo algo y tengo un error ortográfico me lo marque y entonces pueda yo solucionarlo. Y también les digo, ¿no? Si estoy poniendo algo que no le puse un acento y sí lleva acento, pues voy a tratar de corregirlo, ¿no? De cuidar a lo mejor con Word, corregirlo y tratar a lo mejor de grabarlo si lo quiero anotar, si quiero a lo mejor repetirlo 5 veces para que así como las planas que hacíamos antes, no sé si ustedes en su generación lo hacían, pero a lo mejor cuando teníamos un error ortográfico, pues nos ponía el docente, ¿no? Como que, pues vas a hacer una plana poniendo el acento donde va pues nos grabábamos y así donde iba ese acento, porque a lo mejor las planas eran muy largas, ¿no? No eran 5 veces, sino muchas más veces. Entonces vas mejorando ese aspecto. A veces yo les digo también, trato de leer y pues, ¿qué voy a leer a lo mejor? Pues a lo mejor en esa lectura pues voy a tener detalle en palabras que no sabía cómo se escribía, no lo recordaba, entonces dónde va esa H, dónde va la S, dónde va el acento, dónde va una X en vez de una S, una C o algo, ¿no? Vamos a tratar de tener a lo mejor un poquito más de memoria, a lo mejor lo sabía, pero pues se me olvidó porque les digo, a veces ya no estamos acostumbrados a escribir tanto, ¿no? Sino manejamos el celular y entonces muchos audios o el celular ya casi casi escribe por nosotros mismos porque pues ponemos la palabra y ya la pone completa, entonces nada más le sigo apretando y ya
Nos facilita mucho en muchos sentidos la tecnología, pero en otros nos hace a lo mejor hacer un poquito más lentos porque ya estamos dejando de hacer algunas otras cosas. Entonces hay que tener ese cuidadito para que pues no nos afecte y al contrario vayamos mejorando, ¿no? Vámonos al aceptable y dice, la forma en la que presenta la información es adecuada, facilita la lectura, la información que presenta, así como los procedimientos, casi siempre son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados y presenta de 3 a 4 errores en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y o puntuación. Entonces también es súper importante que tratemos de mantener pues estos estándares adecuados, que a lo mejor esos errores pues sean los mínimos posibles y no caigamos cada vez en más errores y por ende nuestra calificación pues vaya bajando cada vez más. Vámonos a sí, a la columna de que requiere apoyo y dice, la información que presenta pocas veces corresponde a los elementos solicitados. Y luego presenta más de 6 errores en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y o puntuación. No se estresen porque a veces es muy común y más cuando escribimos sin tener ese autocorrector que caigamos en muchos errores ortográficos. Es normal, más no es lo ideal. Entonces, como les digo, ya tenemos muchas herramientas en las cuales nos podemos apoyar para mejorar esa ortografía y no tengamos a lo mejor que caer hasta este punto de la evaluación. Pero a veces cuando caen hasta este punto, y se los he mencionado y se los voy a reiterar, es porque no utilizamos a lo mejor mayúsculas y minúsculas. Entonces, a lo mejor todo es minúsculas, entonces no estamos saltando esas mayúsculas y por ende a lo mejor ni hay puntos o ponemos punto y no empezamos con mayúscula. Entonces ya son errores que van ahí marcándose, ¿no? Y luego también puede ser que a lo mejor tenemos la letra no mayúscula, entonces ahí son más errores a veces. ¿Por qué? Porque tenemos las letras mayúsculas en todos y tenemos errores ortográficos. Al poner con pura letra mayúscula, muchas veces no se va a detectar. Entonces el autocorrector va a decir, ah, pues es mayúscula, mayúscula, lo deja así, no te detecta como error, entonces puedo cometer más errores ortográficos sin darme cuenta porque el autocorrector no me lo va a decir. Y aparte, el escribir todo en mayúsculas no es lo ideal, no va dentro de las reglas de comunicación virtual, dentro de la ortografía. Entonces, pues también caigo en que voy a cometer más errores y por ende, pues esas estadísticas que les he estado mencionando, bueno, esas casillas más bien que les menciono de perfecto, pues si todo está bien, pero pues estoy escribiendo por ahí en mayúsculas, pues entonces no está todo bien, ¿verdad? Entonces no atiendo las indicaciones al 100%, tengo estos errores ortográficos y voy cambiando de esas columnas que les menciono porque no estoy cumpliendo adecuadamente con lo que se me esté solicitando, ¿no? Entonces vamos a tener mucho cuidado con ello. Luego nos vamos a este punto que sería el pensamiento crítico, que viene aquí, por ejemplo, en lo que sería el experto, identifica con claridad las funciones de las figuras de apoyo, así como con quién debe comunicarse según la situación que se le presente. Comprende la importancia sobre la información que debe incluirse en un mensaje y reflexiona sobre los elementos a considerar para formular una pregunta. Entonces, sí es súper importante que tratemos de ver estos puntos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que nos quedemos en esta columna y como ven hasta abajo tenemos 100% de puntos. Entonces tratar de mantener ahí, a veces si es posible y muchos lo logran porque se esfuerzan a la elaboración de sus actividades, a poner esos comentarios correctos, oportunos, detallados. No les digo como que me ponen por cada pregunta una página completa de respuesta, no, pero tampoco me están poniendo esas 3, 4, 5 palabras cuando se requiera a lo mejor un poquito más de información, ¿no? Entonces, esfuércense cada vez más para ir mejorando, como les digo, esa calificación que pueden tener a lo mejor hasta este momento. Luego dice, en el aceptable, identifica superficialmente las funciones de las figuras de apoyo, así como con quién debe comunicarse según la situación que se le presente. A veces también aquí pues tenemos esos errores frecuentes y constantes que no sería también lo óptimo o lo ideal, pero suele pasar. Pues también dice, mm, presenta dificultad para reflexionar sobre los elementos a considerar al formular una pregunta. Esta es una parte de las que les menciono pues constantemente, ¿no? Porque pues estamos pidiendo a lo mejor esa parte de reflexión, de conclusión o de algún comentario y como les digo, tenemos
dos, tres palabras, cuatro palabras, a veces cinco palabras, y con esas poquitas de palabras, pues no vamos a tener pues una reflexión considerable que se pudiera decir, ah, pues cumplió con esto, lo voy a evaluar muy bien. Si no nos cuesta ese trabajo el poder hacer esa reflexión y entonces, pues por ende, pues no tenemos esa calificación ideal que a lo mejor muchos quisieran, ¿no? Ahora nos vamos al que requiere apoyo, que dice, presenta dificultad para identificar las funciones de las figuras de apoyo, así como con quién debe comunicarse según la situación que se le presente. Luego, presenta dificultad para comprender la importancia sobre la información que debe incluirse en un mensaje. Entonces, se dan cuenta, pues estoy intentando, pero no lo voy a lograr tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque se me dificulta la expresión. Entonces, entre mejor traten de realizarlo, de elaborarlo, de plasmarlo, pues vamos a ir avanzando de casillas hasta llegar a la mejor al experto. Pero si al contrario, voy a decir, ay, no sé cómo ponerlo, me estresa esa tarea, no lo quiero realizar, entonces, pues o no le entrego muy mal, con esas respuestas, te caen las preguntas, pero no bien elaboradas, pues, puedo caer en esta casilla, ¿no? Y por último, también dice, no reflexiona sobre los elementos a considerar al formular sus preguntas. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Como les digo, elaboro una conclusión, elaboro una reflexión, elaboro una opinión o trato de armar un poquito algún caso que se me está presentando con la información que necesito o creo indispensable el requerirla, pero a lo mejor no lo estoy plasmando tal cual se debería. Entonces sí hay que tener mucho cuidado para que no caigamos en esa baja información requerida. Entonces sí hay que cuidar, ¿no? También esa otra parte. Em, entonces, en la parte de cita de abajo, en el aceptable, por ejemplo, podemos ver que es, el máximo son 80 puntos. Y ya nos vamos con ese último, que sería el que requiere apoyo. Tenemos como un máximo 60 puntos. Entonces, si ya me salgo de ese rango, pues voy a tener una calificación no aprobatoria, ¿no? Pues si tratamos de mantenernos como el mínimo 60, pues ya es como de panzazo, como decimos coloquialmente, y no, como les digo, no sería lo ideal, pero es a lo mejor hasta donde por el momento logramos llegar, pero tratar, como les digo, de aspirar a tener una mejor evaluación, ¿no? No quedarnos con ese tal vez 60%, sino a lo mejor ya tuve un 60, ahorita estoy teniendo a lo mejor un 70, 80 y ya poquito a poquito ir subiendo para que al momento de ingresar a su módulo uno, pues ustedes también se vean satisfechos, que digan, ah, pues valió la pena esta información que estoy obteniendo, a través del módulo uno, pues estoy comprendiendo cómo enviar mis actividades, tener una mejor evaluación, en donde ver esa rúbrica para poder mejorar en algunos puntos que yo considero también que a lo mejor no eran importantes, pero que me estoy dando cuenta que sí, que puedo mejorar y que son cositas pequeñitas y que poco a poco pueden ustedes tener ese porcentaje mayor o más elevado. Entonces traten de incorporar esta información, de hacer siempre, como les diré, un poquito más sustancioso, si así se le puede llamar sustancioso a esa información. Entonces, para que no se les pase, traten de tenerlo oportuna y adecuadamente. Entonces, cualquier cosita, pues también pregunten, como les digo, está su foro de aprendiendo para generar esas preguntas, está el mensajero para que también me puedan preguntar directamente a mí cualquiera de las dudas que ustedes puedan llegar a tener, o tenemos el correo electrónico en el cual también ustedes pueden mandar un correo, expresar sus dudas y pues se puede revisar y decir, ah, ok, vamos a quitarle esas dudas que puede llegar a tener mi alumno, mi aspirante, para que pueda mejorar esa calificación, ¿no? Entonces traten siempre de expresarse lo mejor posible. A veces también les comento, ¿no? Pongo una reflexión, pongo una conclusión muy cortita, entonces traten a lo mejor de expandir un poquito más, de decir, ah, pues por qué, para qué, cómo o cuándo, o sea, todo eso pues nos va a servir siempre a hacernos más preguntas para ampliar esa respuesta. Entonces, entre mejor sea su respuesta un poquito más amplia, con más información, pues vamos a mejorar, ¿no? Entonces vamos a tener ese palomita de que, ah, pues lo estoy haciendo bien, podemos ir mejorando constantemente en esa entrega de lo que serían sus actividades, mejorar sus calificaciones. Entonces, espero
que toda esta información les pueda servir, que puedan tomar a lo mejor un poquito de lo que les estoy aquí mencionando. No se conectó nadie, desgraciadamente, pero espero que puedan revisar los videos. Si ven los videos, díganme que los vieron, mándenme un mensajito. Si profesora o asesora, ya vi su video, o a lo mejor, no sé, en el mensajero, al revisar su video, pues ya mejoré a lo mejor la nomenclatura que no sabía que estaba mal, eh, la ortografía ya la pude mejorar, o sea, hay diversos puntos que podemos tomar en cuenta para tener esa palomita de que ustedes lo están haciendo perfectamente bien, ¿no? Entonces, tratar, como les digo, de mejorarlo. No sé si existe alguna duda. Pero igual tenemos hoy para escribir en nuestro foro aprendiendo, tenemos mañana, tenemos pasado, o sea, hasta el domingo podemos seguir escribiendo en este foro aprendiendo que no han escrito muchos, pero ojalá y se animen y puedan escribir un poquito más de ustedes. También para entregar nuestras actividades tenemos lo que sería pues lo que resta del viernes, sábado y domingo para entregar sus actividades. Traten de no entregarlas hasta el mero domingo en la noche, porque les he comentado y sí pasa muy seguido, hasta en mí, perdón, para revisar sus actividades se pone súper lenta la plataforma, entonces sábado y domingo, pues o entro temprano o no entro porque se pone muy lenta y no me permite revisar. Entonces, por ende, también a ustedes puede ser que esté muy lenta la plataforma y no logren entregar sus actividades por esta misma lentitud de la plataforma. Entonces, trato de cuidar ese espacio, ese aspecto, para que al momento de entregar esas actividades pues lo hagan óptimamente, no sufran algún detalle con que, ay, no pude entregar esa actividad, entonces la entrego hasta la siguiente semana para solicitar esa extensión de tiempo y pues a lo mejor estaba elaborada muy bien y ya no tengo ese 100%. ¿Por qué? Pues porque no la entregué dentro del tiempo estipulado, porque se me cerró la plataforma, porque estuvo lenta, porque no me dejó cargarla. Entonces, todo eso hay que ser un poquito más precavidos, tener un poquito más de cuidado, de precaución. Como les digo, si a lo mejor nada más tengo viernes, sábado y domingo para entregar esa actividad, pues a lo mejor trato de revisar entre semana. Les digo, a veces es un poquito, tengo un recurso por día, ya leí todos. Entonces a lo mejor el viernes trato de armar mi actividad. Tal vez estoy muy cansada, tal vez algo muy tarde, entonces el sábado, tal vez trabajo el sábado, pero trato de dedicarle esa tarde noche para a lo mejor si no alcanzo a subirla ese sábado en la noche, pues el domingo antes de mediodía tratar de subir esa actividad para que no se alente la plataforma, para que cumplan con sus tiempos y para que entreguen la actividad pues lo mejor elaborada posible. Entonces traten de darse un poquito de tiempo, traten de revisar estos videos, de tomar en cuenta a lo mejor alguna anotación que consideren importante para mejorar cada vez más en lo que sería la entrega de sus actividades. Bueno, nos vemos la siguiente semana en alguna otra de las dos sesiones. Espero que sean en las dos. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, quedo al pendiente. Mándenme un mensaje si ven el video, por favor. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios, a sus dudas. Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos después. Bye.